Gracias, presidente. Gracias. Congresista Galarreta, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Había pedido el uso de la palabra de alguna manera porque hasta el anterior informe de calificación hemos estado debatiendo argumentos jurídicos, ¿no? A raíz de esta situación he escuchado a algún parlamentario hasta hablar de la comisión de ético, que el tránsfuga de su bancada. Yo le diría más bien que no los llamen tránsfuga, porque su bancada ha convalidado a todos los que hoy día forman bancada, ¿no? Pero ya no debería decirle tránsfuga al congresista. Me imagino que se refiere al congresista Castro, que salió de la bancada, pero me imagino que él es un disidente, ¿no? Pero como disidente es el que salió de la bancada de gobierno y es ministro de gobierno. A eso hemos llegado. Bueno, en fin, acá se viola todo. ¿No? Entonces, no sé cuál es la disidencia de quien sale de la bancada de gobierno y hoy es ministro de gobierno, pero esa es una bancada avalada por el que le llama tránsfuga a un congresista que salió de su bancada. Es todo un enredo, parece una pelea de pulpos. Pero, presidente, a mí lo que me llama la atención y me apena es los argumentos del congresista que llama tránsfuga y hace el recuerdo de la Comisión de Ética, y no entramos a los temas de fondo, porque finalmente la propuesta toda la propuesta se entiende que viene de la Secretaría Técnica. Es decir, acá estamos debatiéndolo, que la Secretaría Técnica haya propuesto la procedencia de la denuncia. No tiene nada que ver con toda esa peyorata política que ha hecho este congresista. No tiene nada que ver, simplemente es una propuesta. Me parece interesante los argumentos del congresista Velázquez. Más bien quienes sí somos consecuentes, sí deberíamos decir varias cosas. Por ejemplo, en el caso se ha usado como un argumento, por ejemplo, que es aforado este juez Inostroza, ¿no? A quien dicen que lo blindan porque se debatió de manera técnica el tema si corresponde o no elevar a la comisión permanente. Me acuerdo una serie de delitos, habían algunos delitos que eran debatibles porque para eso es el Parlamento, no para hacer lo que solamente le gusta a algunos, y todavía lo dicen quienes han blindado hasta gente ligada a Sendero. Pero bueno, eso es su punto de vista, ¿no? O sea, al final todo es político y se respeta. Pero aquí, presidente, más allá de esa absurda idea de que lo blindan, en este caso el señor Inostroza, o el juez Inostroza, que es parte de esta investigación que se hace de esta mafia o red, él es aforado. Pero también, por ejemplo, el caso del ex fiscal de la Nación ha sido aforado y hay un juez que le ha puesto impedimento de salida, por acción obviamente de la Fiscalía y porque el juez ha accionado. Ahora, habrá que ver si esa acción del impedimento de salida de Chávarri, volviendo en similitud al caso de Inostroza, que también son dos funcionarios aforados, te permite ver o el juez que ha planteado el impedimento de salida está fuera del marco legal, o en el caso de el no atender el impedimento de salida de este fulano, de este Inostroza, sí había una responsabilidad. Lo que me queda a mí en la duda, y vuelvo a repetir, esta es una propuesta de calificación, esto no es un tema como lamentable y totalmente politizado. Ha sido el comentario de un congresista que eso es un tema de una bancada, ¿no? Pues yo entiendo, incluso habría que recordar que varios de los técnicos que trabajan aquí todos son de diferentes partidos. Yo los he visto trabajando con el señor Toledo, en la bancada del señor Toledo, en la bancada del APRA en sus momentos. O sea, es absurdo los argumentos que vienen aquí encima, que no vienen a distorsionar los debates técnicos que se hacen, si es que hay o no argumentos para generar una procedencia o una improcedencia. A mí más bien, presidente, me ha quedado me ha dejado pensando la intervención sobre lo establecido en el caso cuando es una omisión. Es decir, si hay una omisión y frente a... porque su subjetividad siempre va a haber en algunos casos. Aquí nosotros tenemos que encontrar un mínimo de elementos para dar pase a una denuncia. Por ejemplo, esta denuncia, para los que desgraciadamente son politizados, esta denuncia lo hace una congresista de nuestra bancada, ¿no es cierto? Pero eso no quiere decir que la bancada de por sí ya tiene que estar a favor, porque si no, entonces no deberíamos estar pues en una comisión donde uno puede hasta estar a favor de una denuncia de un congresista de otra bancada o en contra del propio congresista de su bancada cuando haces una evaluación del hecho, una evaluación constitucional del hecho. Porque yo puedo presentar una denuncia porque considero que hay un delito, que hay una infracción, y mi obligación como parlamentario, que es el caso en este que estamos debatiendo, la congresista Vilca Toma, y me parece muy bien, presenta una denuncia. Pero ya frente al debate, no al comentario de quien llegó tarde, sino al debate natural, al debate técnico, al que corresponde,
Yo sí quisiera, presidente, trasladarle a la Secretaría Técnica o al propio congresista Violeta, especificar un poco, porque ha habido otras intervenciones sobre la necesidad de tener elementos mayores cuando hay una omisión, ¿no? Que no es el caso de la omisión de una función que es evidente, o en el caso, entiendo, cuando ciudadanos solicitan esta acción y que un fiscal no necesariamente tiene que resolver todo. Porque yo, como lo he dicho en un comienzo, yo voy a votar conforme vea que el marco constitucional y mi conciencia. Yo no sé si es a favor o en contra, y por eso saludo a los congresistas de mi bancada, que no necesariamente tienen que estar todos de acuerdo, porque esa es una posición que acá vamos a asumir una posición que va a ir a la Comisión Permanente. Entonces, yo coincido con la congresista Karina Beteta cuando dice, yo tengo confianza y quisiera que se aclare, me parece bien. Y está en todo el derecho, y esa es la línea. Pero en este caso yo quisiera, antes de pasar a la otra instancia, que se aclare esta situación de cuál es el principal argumento por el cual consideraban que en una omisión de función, que no es el caso de una omisión de función constitucional. Gracias, presidente. Sí, justo le había pedido para que lo pueda aclarar. Congresista Violeta tiene la interrupción. Gracias, presidente. Efectivamente, yo creo que deberíamos centrarnos en la discusión de si hay la calificación de un delito que configure a lo que se está denunciando. Mire, y lo que se está denunciando es omisión, es decir, la persona que tenía que denunciar no denuncia. En este caso, un fiscal de la Nación. ¿A requerimiento de quién? De un fiscal de menor jerarquía. Pero los hechos que nos relatan la propia denuncia es que sí hubieron actos del fiscal de la Nación que recibe el 9 de julio la denuncia e inmediatamente el 12 de julio desarrolla las diligencias preliminares. Y luego hay una secuencia que va hasta octubre, es decir, no ha habido una omisión de actos funcionales en relación a lo que se denuncia. Pero la segunda cuestión, ya en lo que es la calificación jurídica, es omisión que da lugar a un delito, a un supuesto delito, es lo que dice la denuncia, encubrimiento real. Es decir, yo no denuncio con el objetivo de encubrir, ¿no es cierto? Pero, y lo dice el propio informe, la omisión, esta figura que está en el 377 del Código Penal, supone que tiene que existir dolo. ¿Qué significa eso? Que tiene que haber una voluntad, ¿no es cierto?, de cometer el delito. Nada de eso se da si es que es la sola imprudencia o la sola negligencia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que establecer un criterio. Miren ustedes, cuando cada día un ciudadano plantea una denuncia ante un fiscal, a diario, ya sea un fiscal de cualquier jerarquía, admite algunas denuncias y desestima otras. Si nosotros aceptamos la figura que todas las denuncias que no se admiten son un incumplimiento funcional, entonces el Parlamento se termina convirtiendo en un órgano de control jurisdiccional del Ministerio Público. Ese es el riesgo. Por eso, yo lo que no veo aquí son elementos que hagan razonable la denuncia constitucional. Olvidémonos del nombre, olvidémonos de quién es. Veamos en estricto el acto que se denuncia y el tipo penal que acusa. Y ahí no hay correlato. Para que concluya, congresista Galarreta. Me han pedido la segunda interrupción la congresista Beteta y por excepción, congresista Mantilla, si me lo permite. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, solamente para dejar nuevamente constancia a algunos que dicen que no era función, la norma es clara. Y justamente se da ley que regula, por ejemplo, las medidas preventivas para aquellas personas, tratándose de altos funcionarios, comprendidos en el artículo 99 de la Constitución. El fiscal de la Nación solicita la aplicación de las medidas limitativas de derechos al vocal titular menos antiguo de la Sala Penal de la Corte Suprema, el cual puede concederlas mediante resolución motivada. Asimismo puede pedir, no solamente tenía para poder pedir esas medidas limitativas, incluso tenía la oportunidad de pedir el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria sin requerir autorización judicial. Lo dice la norma. Habían normas expresas que le permitía al fiscal supremo a cargo de esa investigación, si quería tomar estas medidas para garantizar que el juez Inostroza no fugue del país y afronte la investigación en el país, si quería esa la intención, tenía todas las herramientas legales. Que no lo hizo, eso quedará en la historia quien le tendrá que juzgar. Pero quien habla, yo sí voy a ser consecuente con mis actos y consecuente con lo que dice la norma,
Por ello, señor presidente, yo vuelvo a manifestar el hecho de que otros colegas voten en contra, yo no les puedo decir porque hay una componenda, porque es un blindaje, simplemente es una interpretación que ellos pueden discrepar conmigo y están en todo su derecho, y eso es la democracia. Gracias, presidente. Por excepción, congresista Mantilla. Me había pedido la última. Sí, congresista Mantilla. Yo quiero aclararle al congresista Violeta lo siguiente. Es correcto, señor presidente, de que un elemento subjetivo de un delito es el dolo, la intencionalidad de cometer un delito. Y que los delitos culposos, que pueden ser por negligencia, imprudencia o impericia, son por excepción. En este caso estamos hablando de un delito de abuso de autoridad por omisión de funciones, incumplimiento de deberes, ¿ya? Que se debe entender que es por una acción dolosa. Pero ¿cómo vamos a descubrir nosotros si hubo o no hubo dolo, si hubo o no hubo culpa, o sea, impericia, negligencia o imprudencia, si no hacemos ninguna investigación? O sea, estamos adelantando opinión a un resultado final de algo que ni siquiera hemos investigado. Y quiero retomar las palabras que se decía en esta subcomisión. Basta los indicios razonables, basta que existan dudas, quiero salir de las dudas. Eso lo decía alguien y lo reflejaba a cada momento. ¿Y por qué no utilizamos esos mismos argumentos para esto? Yo también tengo mis dudas y creo que razonablemente se debe hacer una investigación mínima. Con esto no quiero decir que vamos a encontrar responsabilidad al señor Pablo Sánchez. Puedo tener muchísimas más dudas, señor presidente, porque ha sido de público conocimiento que el señor Pablo Sánchez hizo tráfico de influencia para que contraten a su hijo en el Jurado Nacional de Elecciones y nadie ha denunciado. Entonces, ¿cuál es su perfil que tiene? ¿Es un perfil sano? ¿Un perfil limpio? ¿O qué perfil tiene? Y acá queremos archivar, como le digo, en primera esta denuncia. Yo creo que no, señor presidente. Creo que aquí yo sí puedo hablar, yo sí me tomo la palabra que no la quiere decir la congresista Karina Beteta. Sí quieren blindarlo al señor Pablo Sánchez. Lo quieren blindar y lo vamos a decir en pasos perdidos. Lo quieren blindar. Muchas gracias. Congresista Galarreta, ¿para qué concluye? Termino, presidente. Me ha servido bastante más esta última parte del debate, porque sí recojo la preocupación del congresista Violeta, en el sentido que tener cuidado, y eso se puede ver o acá o en la permanente, si es que esto pasa, y deberíamos dejarnos de que si discrepamos pues políticamente y técnicamente, no con este tipo de argumentos que usan algunos, pero sí hay que tener cuidado que vaya a terminar siendo una especie de control administrativo de control interno o algo así la comisión, pero me parece que sí sería interesante que este tema se pueda aclarar. Gracias, presidente, por el tiempo. Gracias, congresista Juan Cheput. Gracias, presidente. Le pido una interrupción al congresista Velázquez Quisquén. Con mucho gusto, presidente. Congresista Velázquez Quisquén, con mucho gusto. Presidente, quiero precisar que todas las medidas limitativas, especialmente la restrictiva de la libertad ambulatoria de una persona, no se autoriza un fiscal a sí mismo. Al juez Inostroza, el fiscal Pablo Sánchez le pidió al juez supremo el impedimento de salir del país. O sea, cuando se dio ya esta medida, ese proceso ya estaba jurisdiccionalizado. Entonces, para cambiar el impedimento por detención provisional había que ir al juez. El expediente no llegó. Pero además, el argumento, presidente, es no podemos interferir en procesos de carácter jurisdiccional. Ya este era un procedimiento jurisdiccional. Entonces, hacerlo es violentar la Constitución. ¿Qué vamos a hacer? El triste espectáculo de llamar al doctor Pablo Sánchez y decirle, oiga, ¿usted por qué dio impedimento y por qué no cambió? Es como si me dijera a mí, un juez o un fiscal, como ahora dicen, ¿por qué votó usted en este sentido y por qué no votó en este sentido? Cuando la Constitución dice que los parlamentarios no respondemos por los votos y opiniones que emitimos en el ejercicio de nuestra función. Nos guste o no, el artículo 139 de la Constitución es muy clara, el inciso 2, la independencia de la función jurisdiccional. Y de verdad que darle paso a esta denuncia es hacer un triste espectáculo, lamentable, cuando acá hay reconocidos abogados y personas que conocen el derecho. No podemos de ninguna manera destinar un trámite de esta naturaleza con respeto que merece. Gracias. Congresista Cheput, le pido una interrupción, la segunda interrupción al congresista Marco Arana.
Bueno, usted decía, presidente, yo con mucho gusto, o por excepción a Marco y también me ha pedido Mario Mantilla. Ok, por excepción, congresista... En el orden que usted decía. Marco Arana. Sí, presidente, hay argumentos de carácter constitucional, jurídico, técnico y argumentos de carácter político. Incluso hay argumentos de carácter ideológico. Aquí corresponde valorar los primeros de carácter técnico, jurídico, constitucional, evidentemente. Es una hipocresía pretender decir, porque lo hemos visto varias veces en esta comisión, en el Pleno, que cuando se cruza de pronto la puerta, aquí dejamos la ideología, la política fuera y nos convertimos en legisladores impolutos y de pronto este ambiente se convierte en un ambiente de asepsia. Lo hemos visto, pues, presidente, así se blindó Inostroza, así se blindó a los cuellos blancos en el CNM, etcétera, y así hasta las horas de la noche. Entonces yo no voy a volver sobre ese tema, pero sí voy a reivindicar el hecho de que, siendo la primacía de carácter y del debate que tenemos que tener para tomar decisiones de carácter jurídico, técnico, constitucional, que ya han sido expuestas además largamente, en principio por el congresista Velázquez Quezquén, el congresista Violeta, el congresista Juan Cheput, etcétera. Entonces, hay una discrepancia sobre esos temas, sobre eso se van a tomar decisiones. Pero que se nos venga aquí a decir, como algún congresista que además llegó tarde, porque aquí se pueden burlar de la salud o de las inconveniencias que uno puede tener. Justo estamos en un debate, presidente, sobre el tema de la reforma del Consejo Nacional de Justicia, de la comisión de la cual soy vicepresidente y tengo además opiniones muy importantes que vertir allí. Pero se cruza con esta reunión y he venido, y que se burlen de que uno ha tenido problemas de salud, que se burlen de que uno está llegando tarde porque tiene una obligación en una comisión que se está cruzando, que se convocó y se desconvocó y se volvió a convocar. Presidente, no lo admito, porque creo que es ese tipo de actitudes las que están siendo sancionadas por la ciudadanía y las que están siendo sancionadas ahora en el Congreso por la manera como siguen actuando o comentando los colegas de Fuerza Popular. Pero que van a salir a decir en pasos perdidos que aquí se está blindando a Sánchez. Aquí igual pues saldremos pues a decir claramente que aquí lo que quieren hacer es, usando todavía la mayoría que ya han perdido, lo que quieren hacer es seguir amedrentando. Lo que quieren seguir haciendo aquí es colocando una valla para escarmentar a cualquier otro fiscal que se atreva a no hacer lo que ellos quieren. Entonces, dejemos el debate político para afuera, pero no disfracemos aquí diciendo que están actuando impolutamente, con argumentos solamente jurídicos, etcétera, y queriendo descalificar la posición del Frente Amplio, amenazando con que van a hablar de blindaje. En fin, tendremos pues el espacio y la ciudadanía y los medios, etcétera, para juzgar esos temas. Así que nada de amenazas veladas, nada de burlas o de ironías sobre el tema, sino vamos al fondo. Y entiendo que el fondo es, hay argumentos constitucionales, hay argumentos técnicos jurídicos que ya han sido expuestos para que se pueda votar en contra, sí. Entonces, lo demás, discutámoslo políticamente, ideológicamente y no nos descalifiquemos. Gracias, presidente. Gracias, congresista Mantilla. Muchas gracias, presidente. Con mucho respeto y con todas las consideraciones que tengo hacia el congresista Velázquez, pero yo quiero precisar aquí, señor presidente, que no hay interferencia jurisdiccional. Uno, en primer lugar, el señor Pablo Sánchez no tiene ningún proceso penal ante un juzgado o ante un juez supremo que lo esté investigando por este hecho. Entonces, este hecho que ha denunciado la Comisión Vilcatome es sobre una infracción que él supuestamente ha cometido. Todavía es un supuesto que supuestamente él ha cometido. No es un hecho cometido por el señor Inostroza. Si nosotros quisiéramos investigar un caso de Inostroza que ya está en investigación formalizada, ahí sí podríamos estar interfiriendo. Pero este caso no se trata de un caso del señor Inostroza, se trata de un caso específicamente del señor Pablo Sánchez. En ese sentido no puede haber interferencia. De otro lado, tenemos que nosotros saber que habría interferencia si esto estuviera si la investigación, que no la tiene obviamente en este caso Pablo Sánchez, estaría formalizada, porque cuando se formaliza, ahí es cuando ya entra el juez a un mayor control de garantías. Pero cuando hay una investigación preliminar, no actúa el juez de garantías, solamente para ciertos actos específicos. Entonces,
No podemos, en este caso, le digo así en forma técnica, y eso cualquier abogado que conozca el derecho procesal penal lo puede ratificar y corroborar. No hay interferencia jurisdiccional en este caso. Acá no estamos interfiriendo en ningún proceso judicial del señor Pablo Sánchez respecto a este hecho que ha sido denunciado. Muchas gracias. Congresista Cheput. Gracias, señor presidente. Señor presidente, yo quisiera contextualizar la denuncia. Son dos los hechos por los cuales se le denuncia al fiscal Pablo Sánchez. Uno es haber omitido la realización y continuación de diligencias como la videovigilancia y escuchas legales con la finalidad de tener conocimiento de las actividades realizadas día a día por el señor César Inostroza Pariachi. Y dos, haber retardado o demorado la presentación del requerimiento de detención preliminar del señor Inostroza Pariachi, remitiendo el mismo cuando el investigado ya había rehuido de la acción de la justicia. Y sobre esto, señor presidente, no existen indicios razonables, sino certezas del buen comportamiento del doctor Pablo Sánchez. Y voy a decir por qué. En relación al primer punto, no le corresponde pues al fiscal entrar en el terreno de la videovigilancia y cosas por el estilo, porque él ya había actuado desde el 12 de julio con la solicitud de impedimento de salida. Y aún más, en ese momento, él sí era el fiscal de la Nación. Y como nosotros sabemos, unos días después, el que asume la titularidad del Ministerio Público es el doctor Pedro Chávarri, a quien no hemos blindado o no han blindado esta tarde, o como algunos podrían atribuir, no se le ha liberado si no se ha actuado objetivamente en la comisión, tal y como creo yo corresponde hacer. Entonces, en ese sentido, en lo que se refiere a esta medida de las escuchas telefónicas, ya el doctor Sánchez había actuado correctamente. Y aún más, señor presidente, el doctor Inostroza Pariachi ya estaba en el ámbito del Congreso de la República. Su futuro dependía de nosotros, pues habían dos denuncias constitucionales. Una del propio doctor Pablo Sánchez y la otra del doctor Pedro Chávarri. Y éramos nosotros los que teníamos ya que actuar aceleradamente en el caso del doctor Inostroza Pariachi para poder conseguir todo lo que significara mayores rigurosidades en lo que se refiere a su situación procesal. Y el otro punto por el cual se le acusa es el haber retardado o demorado la presentación del requerimiento de detención preliminar del señor Inostroza Pariachi. En primer lugar, en ese momento, señor presidente, ya no era fiscal de la Nación el doctor Pablo Sánchez, era el doctor Pedro Chávarri. Y en segundo lugar, ¿acaso no es cierto, señor presidente, que acá hubo un problema con algunos funcionarios a los cuales se le atribuyó esto y por lo tanto ya estaba en el ámbito jurisdiccional de lo que se refiere al Congreso de la República? Yo no quisiera entrar en esos detalles porque creo que no vale la pena profundizarlos, pero creo yo de que existen elementos contundentes y razonables de que el doctor Pablo Sánchez sí actuó correctamente. Y como muy bien ha señalado mi colega Javier Velázquez Quesquén, yo creo que ya deberíamos ir al voto y rechazar esto, pues no tiene ningún sentido, señor presidente, que vaya adelante este informe técnico. Vamos a hacer realmente ridículo si nosotros queremos ir adelante. Gracias, señor presidente. Gracias también, congresista, y para culminar, dándole el derecho también al congresista César Vázquez. Gracias. Me voy a hacer rápido nomás. Me quedo con dos análisis, ¿no? El primero, sencillamente, el cambio realmente impresionante que veo en el enfoque de las cosas, ¿no? Cuando hemos hecho nosotros denuncias constitucionales, yo en mi calidad de delegado, y dábamos una serie de indicios, ¿no? De pruebas y bastante coherentes que hacían ver sobre la efectividad de la denuncia que se hacía, como había realmente un espíritu de blindaje. Ahí decían que no basta una duda, que no basta un indicio para investigar a alguien, ¿no? Hoy se dice todo lo contrario, que si tengo una duda, la mínima que sea, voy a investigar. Entonces, yo creo que realmente el cambio es absolutamente burdo, que se nota pues demasiado y no permite soñar con este nuevo Congreso que creo que hoy, a raíz del cambio del Consejo Directivo, todos esperamos tener. En la discusión de fondo, en el argumento jurídico y constitucional, yo creo que ha sido
muy bien sustentado por el congresista Javier Velázquez y el congresista Cheput. Me quedo con lo más grande, que es la defensa de lo constitucional. No hay que entrometerse, creo, en la función jurisdiccional, y eso creo que tenemos que tenerlo claro aquí, y para mí sí habría intromisión si se quiere pretender revisar eso. Y además, si aquí tenemos que hacer un juicio político por ser un fuero político, creo que tenemos que tener un mínimo de coherencia también como políticos, ¿no? Porque en realidad lo que se ha podido ver, si es que se quiere juzgar la omisión, el rehusamiento, demora en actos funcionales, es que donde realmente ha habido eso es aquí en el Congreso, porque aquí se omitió funciones, se rehusó, se demoró los trámites, y creo que hay congresistas que han jugado un rol importante en esta demora en el Congreso. Tendríamos que terminar denunciándolos a los congresistas, y eso creo que realmente le quita seriedad a este dictamen, a esta denuncia, como concluye, y por lo tanto considero de que si esta demora incluso aquí ha costado la salida de un oficial, reconociendo que ha habido demora de un oficial mayor y de un administrativo, un profesional más, yo creo que somos los menos indicados para, por esta razón, en este caso especial, juzgar al fiscal Pablo Sánchez. Gracias. Gracias, congresista. Someto a votación la propuesta. Congresista Beteta. Gracias, presidente. Presidente, la verdad que no voy a permitir que colegas congresistas pretendan de manera majadera, podríamos decir, atribuir hechos que no son materia de análisis en esta comisión. Decirnos que lo que nosotros estamos señalando es porque hay algún objetivo político. Y yo saludo que hoy, por ejemplo, el congresista Arana, el congresista Vázquez felicitan, por su intermedio, señor presidente, felicitan la intervención del congresista Velázquez Quesquén. ¿Y cómo le destruían sus argumentos del congresista Velázquez Quesquén cuando él opinaba de la misma manera en los otros casos? Por ello, al momento de manifestar, dije que sí, a mí no me extraña la posición del congresista Velázquez Quesquén, porque siempre ha sido esos sus argumentos. Pero no acepto, señor presidente, por su intermedio, congresistas que sí han tenido objetivos políticos, creen que, como ellos tienen esas acciones, creen que nosotros también cuando opinamos estamos pensando de esa manera. Y yo he sido clara y puntual, señor presidente. He dado los argumentos legales. Seguramente no les importa. En algún momento van a recoger estos argumentos para otros casos cuando sean de sus amigos. De eso estoy plenamente seguro. Porque una muestra de que hoy saludan y felicitan la intervención del congresista Velázquez Quesquén, también no me va a extrañar que los mismos argumentos que se han manifestado cuando se trata, seguramente más adelante, no sé si habrá alguna acusación, denuncia de los nuevos fiscales de la nación, se van a decir no, pero ahí había esos argumentos. Son las cosas claras, señor presidente, y creo no podemos nosotros aceptar de ninguna manera, y rechazo las aseveraciones del congresista Vázquez en decir que no hay argumentos y lo único que se busca temas políticos. El congresista Galarreta me pide una interrupción, pero sin antes, presidente, quiero decirle, yo respeto que para él seguramente no hay necesidad de hacer una investigación, para él el tema está claro, me parece correcto, pero eso no le da derecho a los que nosotros sí consideramos que sí debe haber una investigación para tener claridad si hubo omisión, hubo voluntad, no hubo voluntad, se hace a través de una investigación, y por eso no se les puede cuestionar, por eso no se le puede tildar a un colega congresista. Me pide la interrupción el congresista Galarreta. Presidente, vuelvo a insistir, lamentable, creo que una bajeza bajeza me refiero en el sentido literal, recurrir a desviar el debate, presidente, o sea, con ese argumento de volvemos a los blindajes, ¿no? Entonces, a través suyo, presidente, congresista Vázquez ha sido sindicado también por colaboradores eficaces, entonces, y de eso no se trata, o sea, no se trata de decir, bueno, también quieren blindar, pues porque quiere quedar bien con alguien en la fiscalía para que después no lo saquen del tema o a los de su partido. O sea, ese no debe ser el nivel, y yo entiendo que eso no ha sido el nivel de la subcomisión de acusaciones. Yo soy nuevo acá y el tema
hay argumentos interesantes que se han planteado, pero interesantes de manera técnica, constitucional, y si algunos opinan diferentes, opinarán diferente, ¿no? Venir nuevamente que ahora con la nueva composición del Consejo Directivo, me da risa como en los medios de comunicación ni siquiera saben para qué sirve el Consejo Directivo, que no aprueba nada, o sea, y está bien que cambie, o sea, eso es lo de menos, lo que hay que hacer es respetar la Constitución, el problema no es que se cambie el Consejo Directivo, ahorita se acaba de aprobar una nueva bancada, entonces hay que volver al Consejo Directivo a volver a reformular, ya hay 11 bancadas, un saludo a la nueva bancada también, ¿no? O sea, entonces volvamos al tema técnico, presidente. Yo la verdad creo que hay que votar con conciencia, y si los que están coinciden en su votación, es su punto de vista, es su derecho. Para que concluya el congresista Beteta. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, presidente, nosotros desde que se instaló esta comisión hemos estado debatiendo, analizando punto por punto. Puede que yo me equivoque en mi apreciación, en mi interpretación, pero eso no le da derecho a que otro me tenga que ofender. Y es solamente eso lo que estoy planteando, señor presidente. Si para los colegas congresistas que consideran que debe archivarse y tienen los argumentos, es su decisión y la respeto, pero de ninguna manera podemos aprovechar un escenario para venir y atacar y decir que si eso para ellos les da satisfacción, que están en un nuevo Congreso. Yo estoy en un Congreso nuevo desde que entramos en el 2016, porque es totalmente diferente al 2011. Entonces, no nos pueden venir acá a querer decir cosas que no es materia de debate. Estamos debatiendo, y en toda mi intervención, señor presidente, he dado lectura a algunas normas y de la misma manera lo que dice y señala la Constitución, y si me equivoco, puedo ser. Y con todo respeto, también de la misma manera que interpreten mal, también la respeto. Gracias, presidente. Por alusión, me pide el uso de la palabra el congresista Vázquez. Sí, sencillo nomás. Yo entiendo todo el malestar que deben sentir luego de perder el absoluto poder que tenían, pero la verdad es que, presidente, la verdad de las cosas es que lo único que yo he hecho ver es el cambio de coherencia que ha habido, el cambio. Si se hablan tanto de coherencia, bueno, entonces hay que felicitar la coherencia del congresista Velázquez, está bien, pero lo que yo quería ver es el cambio de opinión. Aquí la discusión de fondo era, o la apreciación de fondo mía no era ofender, simplemente decir, antes se decía que no bastaba una duda o un indicio para querer investigar, y hoy se dice lo contrario. Ahí nomás fue de análisis, no sé por qué hay que dar tanto el grito al cielo, pero bueno, lo cierto es que hoy se dice lo contrario. La discrepancia que tuvimos con el congresista Velázquez en su momento, con los informes que hicimos, es que por lo que él consideraba de repente una duda o un indicio no muy grande, para nosotros sí lo era, porque así lo demostramos, pero esa no es el motivo, la razón del debate ahorita, sino sobre todo el análisis en el fondo de decir hoy que basta una sola mínima duda para investigar. Ese cambio de posición es el que quise hacer ver. Por lo demás, me pueden mencionar un montón de delincuentes como colaboradores eficaces, parte de organizaciones criminales que ustedes conocen más que nadie, así es que yo no me siento ofendido ni me opongo a las investigaciones, porque es parte del juego cuando uno comienza a atacar la corrupción. Gracias. Sometemos al voto la propuesta de informe de calificación de la denuncia constitucional 266. Nominal. Congresista Pacori. En contra. En contra. Congresista Marco Arana. En contra. Congresista Violeta. En contra. En contra. Congresista César Vázquez. En contra. En contra. Congresista Cheput. En contra. En contra. Congresista Mantilla. A favor. Congresista Galarreta. A favor. En contra. Congresista Beteta. A favor. Congresista Cuadros. Abstención. Congresista Pariona. En contra. Congresista Velázquez Quesquén. En contra. Por mayoría. Por mayoría. Ha sido desestimada la denuncia constitucional 266 que proponía la procedencia deviniendo en improcedente y recomendando su archivo. Debate y votación.